voy a irme a Access. Ya por aquí lo tenemos. Muy bien. Y vamos a irnos a crear un nuevo proyecto, ¿ok? Tenemos varios recientes, pero vamos a seleccionar base de datos de escritorio en blanco. Nuestra base de datos se va a llamar BD Biblioteca. Ay Dios. BD Biblioteca. Ay, a ver, BD minúsculas, B mayúsculas y biblioteca con minúsculas, ¿ok? Después voy a hacer clic en crear. Bueno, si tienen alguna otra versión de Access, pues no hay ningún problema. No vamos a ver gran cosa de Access, sino lo más básico que nos permita pues crear en nuestra base de datos tal y como la vemos aquí, pero aquí pues tenemos un modelo relacional. Voy a Access y vamos a empezar por crear la de alumnos, la de maestros y la de libros, ¿ok? Entonces, aquí se ejecutó doble, vamos a cerrar este. Ahora sí, tenemos dos maneras de ver nuestras tablas. Ahorita no tenemos ninguna estructura. Si yo empiezo a escribir acá y yo por ejemplo aquí le pongo un número, de manera automática pues se va a convertir en tipo numérico. Si yo introduzco mi nombre por decir algo, pues son caracteres alfanuméricos. Pero tenemos dos maneras de ver la información en Access. Una es vista hoja de datos y otra vista diseño. Donde aquí en la esquina superior izquierda, abajo de donde dice archivo, voy a seleccionar vista diseño, ¿ok? Y aquí me va a pedir el nombre de la tabla. Ojo, todo esto es mi base de datos biblioteca, pero cada una de estas tablas, bueno, valga la redundancia, es una tabla que va a pertenecer a la base de datos que se llama BD Biblioteca, ¿ok? Entonces voy a tener una tabla alumnos, una tabla maestros, una tabla libros, una tabla clasificación, una tabla encargados, una préstamo de maestros, otra préstamo de alumnos con sus respectivas relaciones. Acuérdense que tenemos llaves primarias, tenemos llaves foráneas. Las llaves primarias pues son datos que no se van a repetir, que son datos unívocos, es decir, no tienen repeticiones, como el número de control de los alumnos, pues no hay alguien más que tenga ese número de control. El CUR podría ser otro. En el caso de los maestros, pues tenemos una clave interna que va en número consecutivo. Con respecto a las claves de libros, pues están constituidas con la clasificación y 5 dígitos numéricos. Entonces, no se repite, todos los que dicen PK no se van a repetir, son llaves primarias, no tienen espacios en blanco y tampoco tienen datos repetidos. ¿Qué pasa con las llaves foráneas? Las llaves foráneas o secundarias, como también se les llaman otros autores, pues son las que van a servir para relacionarnos. Tenemos varios tipos de relaciones. Cuando la llave del lado de la llave primaria es una relación a 1, porque las llaves primarias no tienen datos repetidos. Cuando es del lado muchos, pues son del lado de la llave foránea. La llave foránea sí puede tener datos repetidos. La condición que las dos tienen es la siguiente: deben de tener el mismo nombre y el mismo tipo, ¿sale? Mismo nombre y mismo tipo para que podamos hacer la relación de una tabla a la otra. No deben de tener espacios en blanco. Ok, regreso. Aquí tenemos un error que vamos a corregir después en los videos. Primero, mi primera tabla se va a llamar alumnos, ¿ok? Vamos a poner aceptar. No olviden poner el nombre de la tabla y tengo algunos tipos de datos. Si me regreso, tengo una llave primaria que se llama número de control, luego nombre del alumno, apellido paterno, apellido materno, grado y grupo. Nombre del alumno, apellido paterno y apellido materno son alfanuméricos y todos van a ser de tamaño 25. Tengo que hacer la equivalencia aquí.
pues los datos y el tamaño lo puse pues aproximado. En el caso, por ejemplo, del grado, pues incluso le puse el dominio. ¿Qué quiere decir? Que el campo grado o este dato grado va a ser numérico, va a ser de tamaño 1, es decir, va a aceptar un solo número. Esto me va a servir para guiarme por el tipo de dato que voy a seleccionar, si va a ser byte, si va a ser int, si va a ser short int, si va a ser pues otro tipo de dato, ¿ok? Alfanumérico, char. Entonces, esto es el dominio, que implica que en el campo grado yo voy a guardar nada más el dato 1, 2, 3, 4, 5, 6 que corresponde a los 6 semestres. Y en grupo voy a guardar las letras de la A a la M, que son los grupos existentes dentro de la institución. Hay que acordarnos que pues este es de acuerdo a la institución a donde van los alumnos. Lo mismo si tenemos en esta tabla el tipo de préstamo, pues en nuestro dominio son 2 biblioteca o casa, que pues lo vamos a cambiar a 1, 2, 1 va a ser biblioteca y 2 casa, ¿ok? Bueno, regreso para que hagamos en Access la tabla y en lugar de ID le vamos a poner, vamos a usar PK para que ya cuando nosotros estemos en C#, sabemos que esta es nuestra llave primaria. Va a ser PK número, voy a usar la notación húngara, que es utilizando guión bajo. Recuerden, no debe tener caracteres especiales, no debe de tener espacios y tampoco debemos de empezar con un número. Sí podemos usar guión bajo, ¿ok? ¿Qué tipo de dato va a ser? Bueno, pues va a ser de tipo número, pero nos dice que son 18 caracteres. Entonces vamos a poner, aquí tenemos tipos de campos en la parte de abajo. Arriba tenemos el tipo general numérico y abajo pues tenemos el tipo específico, si es entero, entero largo, si es simple, si es doble, si es decimal. Entonces vamos a utilizar en este caso un entero largo. Formato dejamos en blanco, todo lo demás lo vamos a dejar en blanco. Siguiente campo va a ser nombre alumno. Aquí va a ser texto. Seleccionamos de manera automática, pues es texto corto. El texto corto es de 0 a 255 caracteres. Claro, en el caso de Access, cuando utilicemos SQL, pues van a variar los tipos de datos que vamos a utilizar. El tamaño de campo, de acuerdo a lo que habíamos dicho, es de... Ok, aquí lo selecciono y en lugar de 255 vamos a poner tamaño 25. Si yo no cambio el tamaño de campo en esta parte, lo que va a pasar es que me va a ocupar demasiado espacio en mi computadora y pues se me va a acabar el espacio muy rápido, además de que es más tardada la búsqueda. AP, apellido paterno, a ver, de una vez ponemos el otro, AP materno, igual van a ser todos texto corto, 25 caracteres. Me voy a apellido materno, selecciono texto corto, me lo da por default, voy a la parte de abajo donde dice general, pongo 25 caracteres, después me voy con lo que es el grado. El grado, vamos a seleccionar tipo número, pero pues nada más voy a necesitar 6 espacios, por lo tanto le voy a poner by, cuyo valor es de 0 a 255. El que sigue pues es grupo. Vamos a utilizar texto corto, vamos a utilizar un solo carácter, aquí lo dejamos así, texto corto, ok, y ya quedó nuestra primera tabla. Son todos los datos que vamos a guardar, no se nos olvide hacer clic en guardar. Para crear otra segunda tabla, nos vamos a ir a crear y vamos a seleccionar donde dice tabla. Exactamente, otra vez seleccionamos crear y seleccionamos tabla. Muy bien, me va a mostrar la vista hoja de datos. Tengo que irme a la esquina superior izquierda y hacer clic en la escuadrita y le vamos a poner el nombre de nuestra tabla. Dijimos que la otra tabla es maestros, ok, le vamos a poner aceptar y aquí se me olvidaba algo, vamos a cambiarle el nombre para ponerle qué tipo de dato es.
A ver, ¿dónde estamos? Tenemos que cerrar. Bueno, terminamos y ahorita les muestro cómo se cambia el nombre. Para el maestro igual, vamos a seleccionar PK, le vamos a poner, porque va a ser mi llave primaria, PK, clave M, clave del maestro. ¿Cómo va a ser? Bueno, pues va a ser autonumérico. Aquí en SQL no existe el autonumérico, pero hay la manera de hacerlo. Nada más se le deja autonumérico y me va a empezar por el 1. En el momento que yo vaya a capturar, va a poner el 1, 2, 3, 4, 5, nada más en ese dato. Vamos a poner nombre maestro, ¿sale? Vamos a utilizar texto corto, igual de 25 caracteres. Después vamos a poner AP paterno guión bajo, AP guión bajo, paterno guión bajo, maestro, ¿ok? Igual texto corto, 25 caracteres. Después AP materno guión bajo ma, porque nos referimos al maestro, texto corto de 25 caracteres. Recuerden que tenemos que poner nombres mnemotécnicos, es decir, que por ejemplo AP-paterno-ma, pues se refiere a apellido paterno, porque podemos poner A, B, C, D, F, G, X, Y, y pues no nos van a decir nada del dato que contiene cada uno de ellos. Para este no necesitamos hacer ya gran cosa, igual guardamos, vamos a cerrarlos y por aquí le vamos a cambiar el nombre. A alumnos vamos a poner cambiar botón derecho, cambiar nombre. Le voy a poner TV alumnos para que se refiera a tabla. A maestros igual, cambiar nombre, TV maestros. Ok, voy a crear otra, crear tabla. Otra vez me manda la vista hoja de datos, hago clic en abajo de archivo donde tengo una escuadrita con un lápiz y el nombre de la tabla va a ser libros, TV libros. Este es un poquito más grande. El primero pues es la clave del libro, pero como es mi llave primaria voy a usar PK clave libro. Muy bien, aquí la clave del libro la vamos a poner como texto corto porque quedamos que son tamaño 9, 4 letras y 5 dígitos, ¿ok? Entonces va a ser tamaño de campo 9, ¿ok? El siguiente es nombre del libro, va a ser igual texto corto y el tamaño le vamos a poner 50, nombre del libro, autor 1, igual texto corto, le vamos a poner tamaño 50, autor 2, texto corto, tamaño 50, la editorial, igual texto corto, va a ser tamaño 30. Después, clasificación. Aquí en el campo hay que acordarnos, no hay que poner acentos. Aquí en clasificación, pues voy a utilizar otra tabla para que yo, por medio de una clave numérica, pueda yo hacer referencia a la clasificación de dicho libro y no tenga yo que estar escribiendo matemáticas, química, producción industrial de alimentos, lectura y redacción, etcétera. ¿Sale? Entonces vamos a usar número, va a ser tamaño byte porque nada más son 3, es de 0 a 255. La clasificación no es más grande que eso. Vamos a ponerle entero para que no vaya a fallar. Sale, entero normal. Después de clasificación, pues va el volumen.
aquí va a ser numérico, byte, porque bueno, nada más hay volumen, yo creo hasta 10, 12, por mucho, de un solo libro, 12 volúmenes. Páginas, recuerden, nada debe de llevar igual número, y sí le vamos a poner entero, pero nada va a llevar acento. Existencia, cuántos libros tengo, igual va a ser número. Vamos a dejar entero también. Nos falta por aquí la fecha de edición, ok, sin acento. Y vamos a poner acá fecha hora. ¿Qué formato vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar fecha corta. Si ustedes observan la fecha corta, bueno, cuando tenemos los datos de tipo fecha, generalmente son fecha hora, es decir, nos van a guardar la hora, la fecha, es decir, día, mes, año, o el formato que le pongamos, año, mes, día, la hora, minutos, segundos, milisegundos, según nosotros lo decidamos, pero aquí vamos a usar fecha corta, que es sin hora, ok. Después de la fecha de edición tenemos cuántos están disponibles, porque podemos tener en existencia dentro de nuestra biblioteca a lo mejor 20 de álgebra de Baldor, pero ahorita tengo prestados 15, entonces ¿cuánto tengo disponibles para prestar? 5, por eso va a ser también de tipo número, y vamos a ponerle de tipo entero, no entero largo, el entero. Bueno, más bien debería ser simple. Bueno, lo vamos a dejar de ahorita así. Volumen, páginas, yo creo que sí, el simple vamos a cambiarlo, le vamos a poner entero simple, disponibles igual, entero simple, no creo que pues tengamos tantos volúmenes, existencia lo mismo, vamos a ponerle entero simple, ¿ok? Muy bien, ahora, nada más tenemos las observaciones generales, y va a ser alfanumérico y va a ser texto largo, bueno, texto corto, 255 caracteres para que no ocupe mucho espacio. Ya tenemos dos de nuestras tablas, guardamos nuevamente, le damos una revisada, todo está bien. Falta un campo aquí, vamos a eliminarlo. Si por error hicieron lo que yo hice, que agregué un campo, lo que voy a hacer es colocar el puntero hasta que se ve esta flechita, botón derecho y eliminar filas, y listo. Ya me voy a guardar y cierro, y nuevamente creo la siguiente tabla, crear tabla. Recuerden, me voy al menú inicio y ver en modo diseño. Mi siguiente tabla se va a llamar TV clasificación, sin acento, ¿ok? Pues mi tabla clasificación tiene nada más dos campos, que es clave C. Hay que acordarnos, le vamos a poner el PK para indicar que es la llave primaria, y va a ser de tipo numérico, va a ser de tamaño 3, por eso podemos poner el tipo simple. Después nos vamos a ir bueno, después el siguiente campo es nombre, le vamos a dejar así, clasificación, no importa, nombre, clasificación, y va a ser texto corto, y nuestra clasificación va a ser de 40, ¿ok? Recuerden que aquí vamos a revisar, le puse simple, voy a guardar y me voy a ir a mis libros para ver qué le puse en clasificación en vista diseño. A ver, ¿dónde está clasificación? Le puse número y es entero. Me voy a regresar a mi tabla clasificación, le doy doble clic, me voy a vista diseño, y aquí le vamos a cambiar, le pusimos numérico. Acuérdense que para poder hacer la relación tienen que ser los dos iguales. Guardamos, cerramos, cerramos. Ahora sí, voy a hacer otra tabla
que es, me voy, a ver, ok, acuérdense que cuando yo creo una tabla, me voy al menú crear, le pongo tabla, pues me aparece esto en vista hoja de datos, me voy a menú inicio por si se les desaparece y hago clic en el botón que tiene una escuadra, una reglita y un lápiz, eso se llama vista diseño. Le tengo que poner el nombre y le voy a poner TV préstamo alumnos, ¿ok? Vamos a poner una llave o clave primaria que realmente no vamos a utilizar, pero bueno, se debe poner. Le vamos a dejar ID préstamo alumnos, ¿ok? Autonumérico, ese no lo vamos a tocar. Pero vamos ahora sí a crear nuestras llaves foráneas que nos van a servir para hacer la relación con las otras tablas, para las otras tablas en sus llaves primarias. Y este es el número de control del alumno, ¿ok? Entonces le vamos a poner no-control. Vamos a regresarnos a la tabla alumnos para verificar, porque no me acuerdo de qué tipo era. Es número y es entero largo. Ok, me regreso a mi tabla de préstamos. Otra vez, vista diseño. Ahora sí, va a ser número y va a ser entero largo. Muy bien. Después va a ir la clave del libro, que también es una llave foránea. Clave-libro. Clave del libro es de tipo alfanumérico, que es texto corto, que sería el equivalente a texto corto, tamaño 9. Acuérdense, para que pueda hacer la relación deben de ser iguales. Después voy a fecha de préstamo. Tenía yo originalmente en mi diseño fecha de préstamo y hora de préstamo, fecha de devolución y hora de devolución, pero pues el software se presta para que yo seleccione fecha, hora, y aquí en la parte de formato pues voy a seleccionar la que me dé fecha general. La fecha general me va a dar precisamente la fecha y la hora juntos en un solo campo, aunque se puede hacer de manera separada. Lo conveniente es que sea así. Fecha es fecha de devolución o fecha devolución, es el mismo formato. Fecha, hora. Me estoy tardando un poquito, es que está bastante grande la tabla, el esquema. Ahora sí, materia para la que es usado, texto corto, aquí le vamos a poner de 40, le habíamos puesto de 100, bueno, se la dejamos de 100. De cualquier modo, tal vez se quede vacío en algunas veces. Tipo de préstamo, habíamos quedado que el tipo de préstamo va a tener dos valores nada más, por lo tanto le voy a poner numérico, byte, y los valores que va a tener va a ser uno que va a corresponder a biblioteca y dos que va a corresponder para préstamos a casa o domicilio. Vamos a poner también clave del encargado que realizó el préstamo. Es importante que llevemos ese control. Y es número, vamos a poner en este caso el tipo byte. El tipo byte solo es de 0 a 255 caracteres. Como vamos a tener tal vez dos encargados, un matutino y un vespertino, y tal vez se dé de alta a alumnos que nos quieran ayudar con el sistema, pues no va a pasar de 5 personas, y por lo tanto la clave del encargado no va a pasar de 5. Ok, y por último pues nos vamos con las observaciones y le vamos a dejar el texto corto. Guardamos hasta acá. Bueno, terminamos las tablas. Nos vamos a crear, menú crear, tabla. Después, si por cualquier cosa se quedó en otro menú, damos clic en inicio, esquina superior izquierda, ver, y vamos a crear nuestra tabla de encargados. TV
encargados, ¿ok? Primero, el campo, que va a ser nuestra llave o clave principal, va a ser PK para indicar que es llave principal. No es obligatorio que se ponga, pero bueno, nos sirve como una guía para saber cuáles son nuestros llaves o claves principales. Funciona de todos modos si no lo ponemos. Vamos a poner clave encargado. Muy bien. La clave de nuestro encargado quedamos que era numérico. Como no vamos a tener más de 5, comentábamos a lo mucho 10, vamos a poner número byte para que coincida con nuestras tablas de préstamos. Después pues vamos a poner nombre encargado, texto corto de 25, eso ya lo vamos a poner. Es conveniente que se ponga separado el nombre, el apellido paterno y el apellido materno para la realización de búsquedas más rápidas. Entonces vamos a poner ap-paterno-en para tratarse del encargado. Texto corto que nos lo da por default, dejamos tamaño 25. Vamos con ap-materno-en, texto corto, pues tamaño 25. Después de eso, pues vamos a poner de qué turno se trata. En este caso, pues vamos a poner el número y va a ser byte para que sea 1 o 2. Turno matutino vespertino. Ahora vamos a guardar también aquí nuestro nombre de usuario. No es conveniente, pero que sea de esta manera. Lo vamos a poner ahorita nada más por cuestiones de que estamos aprendiendo. Vamos a poner tamaño 30 de nombre de usuario y nuestra contraseña va a ser de, a ver dónde estamos, y va a ser de tamaño 30 igual, ¿ok? Guardamos esta tabla de encargados y nos falta una nada más. Aquí TV encargados, vamos a cambiar nombre para que tengan todos el mismo tipo. Ok, ahí me faltó la E mayúscula en TV encargados. Vamos a crear la última tabla, nos vamos a menú crear, seleccionamos tabla, nos cambiamos a vista diseño. El nombre de nuestra otra tabla va a ser TV préstamos maestros. Ok, le damos clic en aceptar y nuevamente comenzamos. Le vamos a dejar un ID que va a ser ID préstamos maestros. Le vamos a dejar autonumérico, ese no lo vamos a utilizar realmente. Y vamos nuevamente como la clave anterior con nuestras llaves. Primero la clave del maestro. Ok, la clave del maestro va a ser, ok, aquí se me olvidaba. También tenemos que poner FK para los que son llaves foráneas. Me voy a tener que regresar a préstamos alumnos, a vista diseño, y el número de control del alumno es FK. Pues también hay que indicar cuando se trate de llaves foráneas. La clave del libro pues también es una llave foránea, por lo tanto la vamos a indicar como FK. Ya no vuelvo a repetir el video porque es bastante trabajo, pero vámonos ahora a lo que es donde estamos, a libros. Tenemos otra llave foránea, vamos a regresarnos, así es, clasificación es una llave foránea. Tenemos otra llave foránea que es la clave del encargado. A ver, me regreso a la ventana nuevamente con préstamo de alumnos. Ok. Clave encargado, pues también es una llave foránea, por lo tanto le vamos a poner FK porque más adelante pues nos va a servir para identificar y diferenciar a la hora de estar haciendo las relaciones. Y decíamos que en libros
En libros tenemos una clave foránea que es clasificación. Le damos foreign key y ya. Ya terminamos. Nos faltan, vamos a revisar, son alumnos, clasificación, encargados, libros, maestros, préstamos, alumnos, préstamos a maestros. Y pues al parecer ya terminamos. Muy bien. Vamos ahora a realizar las relaciones de cada una de estas tablas que acabamos de realizar, es decir, vamos a relacionarlas por medio de nuestras claves foráneas. Nos vamos a herramientas de base de datos, menú herramientas de bases de datos, y tenemos aquí una sección que se llama relaciones. Hacemos clic y tenemos todas las tablas que acabamos de crear. Se sugiere que ya deben de estar bien las tablas, bien realizadas, porque si queremos hacer cambios tenemos que eliminar las relaciones. Vamos a agregar cada una de ellas. Si por aquí, en el caso de lo que acabo de hacer, duplicarla, pues bueno, ahorita la dejamos. Vamos a ir a agregar clasificación, TV encargados, TV libros, TV maestros. Encargados, TV préstamos alumnos y TV préstamos a maestros. A ver, clasificación, ya está, ya están todas. Esta la vamos a eliminar con simple y sencillamente suprimir. Ok, ahora vamos a visualizar un poquito más porque es importante señalar las claves primarias y secundarias pues a la hora de hacer las relaciones, aunque pues no hay tanto problema, se puede realizar. Ok, aquí tenemos un detalle, esta no la terminamos. Préstamos a maestros, a ver, la voy a eliminar de aquí y ahorita hacemos la relación. Mientras les voy a enseñar cómo se pueden hacer las relaciones. Por ejemplo, aquí en TV clasificación, en libros, aquí tampoco se hizo el cambio, permítanme, déjenme. Voy a borrarla y me voy a... ¿Dónde estamos? A libros. Si deseo guardar, me voy a edición FK, clasificación, guardamos, muy bien. Cierro todo menos la tabla de relaciones. Es importante que cerremos y guardemos todas nuestras tablas. Y nuevamente ponemos que hacemos clic de botón derecho, mostrar tabla, y agregamos las que nos faltan. Vamos a dejar préstamos a maestros porque no la hemos terminado, pero a ver, déjenme ver, esta ya la habíamos agregado, va a ser la de libros. Muy bien. Ok, va de esta manera. Primero vamos a relacionar lo más sencillo. Voy a hacerlas un poquito más grande para ver todos los campos. Si observamos en mi tabla TV clasificación, tengo una llave primaria que se llama PK clave-C y acá tengo FK clasificación. Ok, no hay problema si se llaman diferente, siempre y cuando tengan el mismo tipo de datos. A ver, voy a jalar y voy a colocar, me aparece una flechita con un signo de más. Coloco el puntero exactamente sobre la tabla sobre la cual quiero hacer la relación. Ahora, tenemos aquí unos detalles de bases de datos interesantes. Si ustedes observan, me aparecen las dos tablas, la de TV clasificación con la llave primaria PK clave-C y la de libros. Cuando yo le pongo a exigir integridad referencial, es que cuando yo borro la clasificación en mi tabla TV clasificación, pues se van a borrar todos los datos en la tabla libros. No vamos a exigir integridad referencial, simple y sencillamente vamos a crear. Y así nos queda, ¿ok?
Después tenemos préstamos a alumnos. Esta la vamos a relacionar con dos tablas. Si ven, puedo ir haciendo movimientos para ir ubicándolas donde me parezca más. Como no le puse exigir integridad referencial, pues me aparece de esta manera la relación. Ahora, voy a poner la clave del libro. Si ustedes ven, clave del libro es una llave foránea y clave del libro en la tabla TV Libros es una llave o clave principal. Pues vamos simple y sencillamente a jalar, coloco y me aparece el cuadro donde me aparece lo siguiente. Tengo dos, una llave primaria que es PK y otra llave foránea que la designo con FK. Las dos se llaman clave de libro, en teoría deben de ser del mismo tipo y tamaño, si no tengo que eliminar la relación y cambiar eso. Sí vamos a exigir integridad referencial en este caso específico. ¿Por qué? Porque si un libro ya no existe o no tengo libros, entonces pues no puedo realizar los préstamos, ¿sale? Entonces si yo elimino un libro de mi base de datos de libros, significa que ya no existe, que ya no lo tengo en existencia, por lo tanto no lo puedo prestar. Por eso en este caso sí vamos a exigir integridad referencial y le ponemos crear. Y como ya habíamos visto en ¿dónde estamos? Más abajo. Como ya habíamos visto, permítanme. Como ya habíamos visto, hay muchas maneras de representar las relaciones y una es infinito, que es de lado muchos. Ok, me regreso. Ahora, otra relación que tengo que realizar, ya tengo aquí la de clasificación, tengo la de clave del libro. Vamos a hacerla un poquito más angosta para que veamos de qué se trata. Tenemos ahora el número de control del alumno, que también tengo que hacer una relación con los préstamos. Es igual, si un alumno ya no está en mi base de datos, quiere decir que mi alumno pues ya no es alumno de la institución, por lo tanto no le puedo prestar libros. Entonces nuevamente tomo mi llave primaria, o al revés, no importa, PK número de control, y la coloco sobre FK número de control, es decir, mi llave primaria PK número de control, la suelto sobre la tabla TV préstamos, mi llave foránea número de control. Sí voy a exigir integridad referencial y le voy a poner crear, y aquí ya estoy realizando las relaciones. Ahora, tengo aquí otra llave foránea que es FK clave encargados, y tengo mi tabla de encargados para determinar qué encargado es el que realiza el préstamo. Hago lo mismo, no voy a pedir exigir integridad referencial, le voy a poner crear y bueno, ya tengo de manera muy rápida mis relaciones. Me falta completar la tabla de préstamos a maestros. No olvidemos que tenemos que guardar esta tabla, la vamos a importar hacia Visual Studio. Vamos a terminar la última tabla ya que para que podamos importar los datos importarlos hacia Visual Studio. Veamos cómo se hace la cadena de conexión. Pero primero vamos a terminar el de préstamos de maestros. Vamos a hacer doble clic, le voy a decir que sí deseo guardar. Me voy a vista hoja de datos y vamos a poner rápidamente. Tengo una llave foránea FK que es clave del maestro. En la otra tabla es autonumérico, pero realmente es entero largo, por lo tanto pues lo dejamos así, entero largo. Después tenemos otra llave foránea que es FK, la clave del libro, clave del libro, que es texto corto de 9 caracteres. No hay que dejar este tamaño de campo de 255 porque nos queda muy largo, a veces por flojera no le cambiamos esos detalles. Aquí es M minúscula, en FK clave de libro. Después pues vamos a poner la fecha de préstamo. Igualmente vamos a utilizar fecha hora, y la fecha hora va a ser, habíamos dicho que para que nos guarde es la fecha general, para que exactamente guarde la fecha de préstamo y la hora de préstamo, igual con la fecha de devolución,
sin acento, hay que acordarnos, de repente se me va, sin espacios, aquí me equivoqué. Igual pues vamos con la parte de fecha hora. Nuevamente seleccionamos aquí el tipo, que es fecha general. Aquí vamos a corregir. Y después pues vamos con la materia, que habíamos dicho que es texto corto de 100 por el tamaño de las materias. Realmente se debería de hacer otra tabla de catálogo con todas las materias, hacer referencia a ellas con alguna clave, pero pues esto es nada más de ejemplo. Vamos con tipo de préstamo. Habíamos dicho que son dos posibilidades, nada más es 1 o 2, por lo tanto va a ser de tamaño byte desde 0 a 255. Y vamos a poner clave, es llave foránea también, va a ser FK, clave del encargado, y va a ser número. Habíamos quedado que es tipo byte para que podamos usarlo. Y por último van a ser las observaciones, que vamos a dejar el texto corto, guardamos, ok, cerramos nuestras tablas, nada más las puras tablas, TV Maestros. Y ahora sí, dejamos nada más abierta la ventana de relaciones. Si no, pues nos podemos ir a herramientas de bases de datos y hacer clic en relaciones. Vamos a agregar la última, haciendo clic con el botón derecho en el fondo, mostrar tabla, y nos faltaba préstamos de maestros, ¿ok? Aquí lo tenemos y vamos a hacer casi las mismas relaciones. ¿Dónde está maestros? Por aquí nos falta agregar maestros. Otra vez botón derecho, mostrar tabla, TV Maestros. Muy bien, nos faltaba por ahí esa tabla. La colocamos acá y vamos a hacer, ahora sí, tenemos acá clave del maestro, arrastramos. Es lo mismo, si el maestro no existe en mi tabla de TV Maestros, pues obviamente no le voy a poder prestar. Por lo tanto, vamos a seleccionar crear integridad referencial. Después tenemos clave de libro. Por aquí tenemos, vamos a subir esta tabla para que nos va a quedar un poquito cruzado. Nuevamente, acuérdense, podemos usar una llave primaria con muchas llaves secundarias. Vamos con clave de libro y clave de libro. Igual exigimos integridad referencial, y luego lo mismo con encargados, ¿sale? PK clave guión bajo encargado, con FK clave encargado, una de TV encargados y la otra de TV préstamos. Aquí no vamos a crear integridad referencial, y por aquí nos va a quedar las relaciones. Esta es la tabla que vamos a hacer la conexión con Visual Studio. Aquí guardo y ahorita vamos a abrir Visual Studio para ver cómo se hace la relación. Guardamos y terminamos.